Bienvenidos al curso de Histología Básica y Avanzada en la unidad del Sistema Digestivo. Prácticamente de todos los sistemas que vamos a ver, este es el más largo y complejo de los que podemos encontrar en nuestro cuerpo. Evidentemente sí hay unos mucho más amplios y complejos en cuanto a su extensión a lo largo del cuerpo, como por ejemplo el sistema nervioso o el sistema cardiovascular, pero el sistema digestivo realiza muchas funciones, dentro de las cuales la más importante pues, es la absorción de los nutrientes que encontramos en los alimentos. Entonces, dentro de estas funciones, vamos a ver que también se inicia el procesamiento de la digestión con la masticación. Entonces, dentro de todo el sistema digestivo hay muchas funciones que se desempeñan por diferentes estructuras orgánicas y todas ellas, pues como sabemos, tiene diferente fisiología. Bien, entonces vamos a comenzar con la cavidad oral, la cual contiene diferentes estructuras de estirpes histológicas, pues por supuesto diferentes. Dentro de las principales tiene una estructura formada por hueso, la cual la contiene. De hecho, el hueso palatino, el hueso maxilar superior, el maxilar inferior, es la que la circunscribe. Y dentro de todas ellas, a su alrededor tenemos tejido conectivo y también tejido epitelial, por supuesto, que recubre ese tejido conectivo. No hay que darle menos importancia al tejido muscular esquelético que tiene, conformando como tal la estructura dura, dura blanda, por así mencionarlo, del piso de la boca, de las paredes laterales. Entonces la cavidad oral es compleja en ese sentido. Sí, tiene prácticamente todos los tejidos bien inmiscuidos dentro de ella misma, porque también ahí está el sentido del gusto. Entonces también tiene terminaciones nerviosas directas que nos ayudan a realizar la identificación de los sabores. Bien, en el piso de la lengua, por supuesto. Ahora, esta estructura de forma general está compuesta por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Esto quiere decir que pues está muy adaptado a recibir todas las fuerzas de fricción que tiene de los alimentos. O sea, todo el proceso de masticación es evidentemente traumático para un epitelio que no está bien reforzado, y en este caso este epitelio pues es uno plano, estratificado, no queratinizado. Sin embargo, hay muchas literaturas en específico de patología oral que considera que en algunas secciones de esta, sobre todo en la parte del paladar y de los carrillos y en la zona dura de las encías, posee un epitelio plano, estratificado, para queratinizado. Esto quiere decir que algunas de las células que se encuentran en la parte más superior, en la parte equivalente a la piel de del estrato córneo, poseen núcleos, ¿sí? Entonces podría considerarse eso una variante de la piel. Sin embargo, pues no es otra cosa más que el engrosamiento de la última capa, ¿sí? No es que sea como tal piel, sino que pues solamente la última capa se engrosó. Por eso se le considera paraqueratinizado. Tiene muchas capas de células planas entre sí, ¿sí? Como si tuviera mucho estrato granuloso, ¿sí? Pero en este caso pues son células ya meras del último estrato. Bien, y todas ellas van a estar cubiertas no precisamente por moco, pero sí por una secreción de tipo salival, que en este caso es producida por las mismas glándulas salivales que tenemos en su periferia y que también están en el piso de la lengua, en la parte interna de los labios y en algunas ocasiones también en la parte sublingual y de las partes de los carrillos pues tenemos ahí las glándulas. Bien, dentro de las mismas vamos a encontrar procesos alveolares que están dentro del hueso. Esos procesos alveolares van a constituir la estructura de andamiaje para los dientes. Bien, y por último tenemos que en las mejillas o los carrillos tenemos gran cantidad de tejido de elástico y también tejido graso, ¿sí? Todas esas estructuras están compuestas por mucho tejido conectivo, siendo realmente nuestra cara un relleno de tejido conectivo y músculo. Bien, fuera del hueso que todos conocemos por el folclore que existe de la misma estructura ósea. Bien, empezaremos también con algunas estructuras propias de la cara, que son los labios. Estos, como se podrán imaginar, tienen dos partes, una parte externa y una parte interna, siendo la parte externa la que está recubierta por la piel, precisamente por tejido
plano estratificado queratinizado. Esta piel es relativamente delgada respecto a otra piel que podemos encontrar, por supuesto, ya lo hablamos en tejido tegumentario. Sin embargo, se anota el cambio de las mismas estructuras al momento de realizar la visualización a la microscopía. Bien, entonces de este lado podemos ver la parte externa de la piel, la parte externa del labio con piel precisamente, piel delgada, con la presencia también de folículos pilosos, de glándulas sebáceas y por supuesto las terminaciones nerviosas propias. Bien, en la zona del bermellón, ¿sí?, que es la parte donde termina la piel y se empieza la zona mucosa, la zona rosita de los labios. Esa zona es una precisa zona de transición, ¿sí? Hay un cambio epitelial normal de un epitelio plano estratificado no queratinizado a uno plano estratificado queratinizado. Bien, o sea, deja de ser piel para ser una mucosa. Y esta mucosa es muy sensible a la deshidratación, por eso los labios siempre tienen que estar bien hidratados, precisamente con saliva. Evidentemente, pues esto varía de región a región del clima. Ahora, la mayor parte del labio está constituida por tejido muscular al realizar los movimientos, como sabemos, y también de tejido conectivo. ¿De qué tipo? De denso irregular y sobre todo tejido graso, ¿sí? Entonces, prácticamente nuestros labios es tejido muscular esquelético, no es liso, es tejido muscular esquelético. O sea, prácticamente el centro del labio, la parte más interna del mismo y la que constituye la mayor parte del volumen de él, es músculo esquelético. Por lo tanto, pues sí se puede llegar a entrenar. Pero esto no quiere decir que va a crecer por ejercitarlo, ¿verdad? Lo que sí se realiza en las prácticas estéticas es rellenarlo con tejido conectivo, que en este caso es ácido hialurónico, que es lo que realmente realizan estos médicos que se dedican a las modificaciones estéticas funcionales en algunas ocasiones. Por último, en la parte interna, ¿sí?, la que está dentro de la boca, las papilas de la piel, bueno, en este caso de la mucosa, son un poco más pronunciadas. ¿Se acuerdan a qué eran las papilas, no? Estas estructuras de tejido conectivo, las papilas dérmicas, ¿sí?, las entradas de tejido conectivo son más pronunciadas que en la piel como tal. Entonces, desde ahí empieza a verse la transición epitelial, ¿sí? Esto es porque en la parte interna, a pesar de que es una zona de reforzamiento, se tiene que reforzar aún más esta zona, ¿sí? Porque en la piel pues tenemos la parte de células muertas bien resistente, un poco más dura. Pero en la parte interna, como la misma función del labio va a ser pues también meramente sensitiva, se necesita que no sea tan gruesa, pero sí tiene que ser resistente, ¿bien? Y eso lo logra pues realizando estos engrosamientos en la mucosa, o sea, en el epitelio. Y en algunas zonas de las mismas vamos a poder encontrar algunas protrusiones más importantes, ¿sí?, como si fueran volcancitos. De hecho las pueden ver si realizan una visualización al espejo. Los gránulos de Fordyce, que corresponde a glándulas sebáceas, ¿sí?, son dilataciones del mismo donde se encuentran glándulas sebáceas en su interior. ¿Y esto para qué? Para que los labios estén hidratados, ¿sí? Bueno, mejor que hidratados, lubricados, ¿sí? Bien podemos estar deshidratados, pero los labios pueden verse bien lisos, ¿no? Y viceversa, podemos estar deshidratados y verse perfectamente deshidratados, ¿no? Bien cuarteados. Entonces, las glándulas sebáceas de Fordyce son las que mantienen esta estructura resistente a los medios internos, no tanto externos. Los externos, pues como les había mencionado, se lubrican un poco con la saliva. Bien. Pasando ahora por las estructuras un poco más internas, llegamos a la lengua, de las cuales es la estructura más compleja en cuanto a su función muscular, de la boca por supuesto, porque tiene mucha participación de músculos en individualidad y que se unen unos con otros para formar como tal el órgano de la lengua. De ahí que la lengua puede realizar bastantes movimientos y ayudarnos también con el proceso de fonación, ¿sí? Sin la lengua no sería posible realizar el habla. Entonces, tiene bastantes músculos en diferentes capas y en diferentes direcciones que le permite realizar movimientos variados. Dentro de esta superficie de la lengua vamos a encontrar dos, una superior, que es la que nosotros estamos acostumbrados a ver, y una inferior, que es la parte interna, o sea, la parte que se cubre por la misma. La parte superior o dorsal
está normalmente libre y ahí es donde encontramos la mayor cantidad de sustancias sensibles. ¿Sí? Aquí van a estar las papilas gustativas y van a realizar su función. Y en la parte ventral encontraremos en esta zona un poco más glándulas secretoras de saliva. Bien. En la parte superior, por supuesto, también hay glándulas salivales, pero en menor medida. Bien. Ahora, están unidos al piso de la boca, como ya lo mencionaba, por muchos tejido muscular esquelético, pero también por fascículos, o mejor dicho, engrosamientos o tabiques de tejido conectivo. E incluso algunos libros lo mencionan como ligamentos. Pero sabemos que nada más alejado de la realidad, es meramente una fijación por continuidad muscular, ¿sí? Y los músculos se insertan en diferentes huesos del cráneo, ¿sí? Desde las apófisis pterigoides, del maxilar, el palatino, se insertan por todas partes los músculos, incluso llegan hasta el cuello algunos de ellos. Las papilas gustativas se clasifican en cuanto a su morfología, eso ya cualquier persona lo puede intuir porque se enseña desde la parte principal de nuestra formación de niños, pero algo que hay que mencionar es que estas papilas están diversificadas por toda la lengua, no solamente están en una zona y no solamente una zona de acá reconoce el sabor, lo que sí es que hay zonas que se centralizan en realizar el reconocimiento de algunos sabores más que otras, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la parte de acá no reconozca el sabor dulce, por ejemplo. Bien, hay que quitarnos eso un poquito de la cabeza. Dentro de las papilas gustativas vamos a encontrar que histológicamente son muy variadas. ¿Por qué? Porque las papilas son parte del recubrimiento de la superficie de la lengua. Si no están en la profundidad, no están en la parte interna, no hacen circunvoluciones, no. Son parte de la superficie y esa superficie está muy accidentada, así como si fueran muchas montañas. Y esas montañas precisamente son las papilas gustativas, que varían de región a región, por supuesto. Cada una de ellas tiene diferentes formas y en base a su forma también es su función. ¿Sí? Debido a que cada una de estas tiene las dispersiones de los corpúsculos gustativos en diferente porción. ¿Sí? Como lo podemos ver acá, las foliáceas o filiformes no tienen como tal corpúsculos gustativos, son de mera protección de la lengua, ¿sí? De ahí tenemos las fungiformes, que tiene corpúsculos gustativos en la parte superior, ¿sí? En el piquito de las mismas y en un poco en las mediolaterales, ¿sí? Por otra parte tenemos a las circunvaladas, las cuales tienen grandes y muchos corpúsculos gustativos en las partes profundas y laterales. Aquí al lado hay otra, por eso se menciona que son profundos. Aquí en esta imagen lo pusieron de manera individual, pero hay muchas al lado de una de cada otra. Bien, por último tenemos las circunvaladas, que también, las foliadas, que como les mencionaba, son, no tienen corpúsculos gustativos. Bien, ahora, dentro de estas, las fungiformes, también en su parte lateral y profunda, tienen estos corpúsculos gustativos, siendo las únicas que las tienen las fungiformes. Ahora, las glándulas que vamos a encontrar en toda la lengua pueden ser mucosas y serosas, ¿sí? Ya lo vimos que las glándulas de tipo exócrinas. Las mucosas tienen mayor predominancia en las zonas de la faringe, también relacionándose mucho con las estructuras amigdalinas, las linfoides, ¿no? Y por último, las serosas están entre los espacios o en los espacios que se encuentran entre las papilas circunvaladas, las papilas gustativas, y por lo general estas tienen una función en incrementar la sensibilidad hacia los sabores, tanto también en la lengua como en el paladar, ¿sí? Estos acinos se conocen como glándulas linguales anteriores, ¿sí? De forma general. Bien, entonces la parte superior o ventral de la lengua está compuesta por un epitelio plano estratificado o escamoso estratificado. ¿Por qué escamoso y no plano? Porque tiene la apariencia de escamas, ¿sí? Como si estuvieran una sobre otra, ¿sí? Bien, ahora, la parte ventral, o sea, la parte inferior de la lengua, es un poco más lisa, no tiene papilas gustativas.
solamente tiene el recubrimiento de mucosa. Inmediatamente debajo de este epitelio, que precisamente corresponde a esta estructura, tenemos tejido conectivo denso y regular que lo une con las fibras de músculo liso, de músculo esquelético en diferentes direcciones. Como pueden ver, es muy, muy variable su dirección. Algunas van en esta dirección, otras en esta dirección, otras en esta dirección, otras son de manera horizontal, ¿sí? Entonces hay mucho músculo esquelético en nuestra lengua y todas ellas tienen diferentes direcciones y entre cada una de ellas también puede haber un relleno mínimo de tejido adiposo. ¿Sí? No la lengua es puro músculo, sí, también tiene este tejido conectivo de relleno, que puede ser laxo o adiposo. En esta otra imagen podemos ver ahora sí una imagen a la microscopía de cómo es que se ve en la parte superior, la parte anterior de la lengua. Como pueden ver ahí, tenemos las papilas foliáceas, en este caso las fungiformes, o también algunos libros las mencionan como caliciformes. Bien, entonces, hay que hacer una diferencia importante entre las estructuras que son papilas gustativas y otras que son los corpúsculos gustativos, ¿sí? Las papilas gustativas como tal son las estructuras epiteliales, ¿sí? Estas. Lo que vamos a ver a continuación son corpúsculos gustativos, que son como tal la parte funcional, la parte nerviosa, sensitiva, ¿sí? Esto de aquí es epitelio, pero los corpúsculos gustativos se localizan en estas zonas, ¿sí? Son pequeños botones, ¿sí? De hecho, se les llama también botones gustativos. En estos corpúsculos gustativos los vamos a encontrar sobre todo en las circunvaladas y fungiformes, ¿sí? En esas papilas gustativas. También las vamos a poder llegar a encontrar en menor medida, porque están un poco más descubiertas, en el paladar blando, en parte de la epiglotis, en la porción que tiene el epitelio de epiglotis, ya lo habíamos analizado, arcos palatoglosos y pared posterior del orofaringe. O sea, prácticamente tenemos gusto en toda la boca, ¿sí? No es solamente en la lengua. Estos corpúsculos tienen una forma de pera. Sí, aquí lo ponen como si fuera un circulito o un ovoide, ¿no? Pero realmente lo que les menciona la literatura y lo que podemos llegar a ver a veces es que tiene una pera, es que tiene una forma de pera invertida. ¿Sí? Aquí porque no rellenaron estos espacios, ¿sí? Pero se llegan a ver así, son estructuras muy fáciles de detectar y son grandes, ¿sí? Tienen una hipocromía referente en base al epitelio que es muy eosinofílico. ¿Bien? Aquí tenemos 4 estirpes celulares. Una que se va a encargar de protegerlas, que van a ser las células de soporte precisamente, que van a estar rodeándolas o haciéndola como si fuera una cápsula. Tenemos las células receptoras, que son como tal las células pues prácticamente neuronales que realizan la transducción de la energía, ¿sí? Que transforman las partículas de sabor a impulso nervioso. Tenemos células basales que están como siempre regenerándose y también es otra de las pocas estructuras nerviosas que sí se pueden regenerar en un gran porcentaje, así como las olfatorias. Y por último tenemos las células de la vaina, que estas son las que también están rodeando toda esta estructura y que ayudan a mantener un ambiente más soportable para las neuronas susceptivas aquí de nervios. Bien, entonces los corpúsculos están íntimamente relacionados con las papilas, ¿sí? No se vayan a confundir, las papilas gustativas es epitelio, los corpúsculos son la parte sensorial, ¿sí? Como tal, lo que realiza el gusto. Por otra parte, también en la misma cavidad oral vamos a analizar a las glándulas salivales, dentro de las cuales vamos a tener unas mayores y otras menores. ¿En qué se basa esto? Además del tamaño, en el número, ¿bien? Las mayores por lo general son únicas, ¿sí? Están distribuidas de manera simétrica y las menores están un poco más difusas, ¿sí? Están distribuidas por toda la mucosa, son más abundantes. Dentro de las mayores tenemos las 3 principales, la parótida, la submandibular y las sublinguales, ¿sí? Todas ellas son de gran tamaño y no tan variables de cantidad, ¿sí? No son tan numerosas, pero sí son grandes. Las menores también se les conoce como glándulas de von Ebner y se encuentran distribuidas en toda la mucosa oral, ¿sí? Incluido la lengua y los carrillos y el paladar. En todas partes están estas menores. La glándula parótida está detrás del está detrás, interpuesta en el maxilar inferior
o en la mandíbula, y esta tiene su descarga detrás del molar superior, en el conducto de Stennon o de Stensen. Las submandibulares están debajo del piso de la boca y en la zona posterior de la misma lengua. ¿Bien? Entonces, esas descargan debajo de la boca, ¿sí? En la parte lateral de los dientes o de las muelas en esa zona. Y por último, las sublinguales están literalmente debajo de la lengua y estas descargan directamente debajo de la misma. Son las que estamos más acostumbrados a ver porque a veces proyectan hacia afuera. Bien, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y retomaremos en la estructura de las glándulas salivales en la siguiente. Gracias por su atención.